Muy buenas tardes. Estamos listos para nuestro estudio que corresponde al día de hoy, martes 18 de agosto, y vamos a trabajar con nuestra lección que corresponde a Colosenses 399, es la lección que corresponde hoy. Así que en primer lugar, lo más importante es la condición espiritual en que nos encontramos, y esa se soluciona confesando nuestro pecado, como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a dar tiempo, unos segundos, para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado, y luego vamos a irnos directamente a nuestro estudio que corresponde a hoy. Señor, gracias te damos en esta tarde. Estamos listos, Señor, para estar atentos a tu palabra. Gracias porque encontramos toda la información necesaria, Señor, para que podamos funcionar en este mundo complicado, difícil y con tantos problemas, Señor. Pero gracias a ti porque nos das los recursos sobrenaturales para poder sobrevivir en esto en máxima felicidad, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, que sea correctamente utilizado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Colosenses capítulo 3 y hemos ya comenzado a trabajar con los versículos 23 al 25. El 23 ya habíamos hecho bastante trabajo en él. Voy a leerlo. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo o realícenlo de buen ánimo, con el alma, con el corazón. Y el buen ánimo es la traducción en algunas versiones, pero es mejor la versión que dice el corazón o el alma, como para el Señor y no para los hombres. Versículos 24 y 25, sabiendo que del Señor recibiréis, o sea, como consecuencia de lo anterior, la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor, a quien servís. 25, porque el que procede con injusticia, y ya vimos que esa palabra es la palabra adikeo, que significa maldad, es más completa, más entendible esta palabra. Dice así entonces: porque el que procede con maldad sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Entonces, basándonos en este primer punto que acabamos de mencionar, adikeo, que es la palabra injusticia, así se traduce, pero es mejor si usted le pone ahí maldad. Vamos entonces a comenzar a ver en una forma sintetizada la doctrina de la maldad. Para poder ir entendiendo la palabra maldad, porque recuerde, y esto yo lo he dicho ya varias veces, creo que ya lo pueden recordar, que el Señor Jesucristo murió en la cruz por el pecado, no por la maldad, no por las obras buenas hechas en la energía de la carne. Entonces tenemos que diferenciar la maldad, que puede producir pecado, o es a donde nos conduce, pero la maldad en sí es diferente. Entonces, en ciertas ocasiones, y esto hablando en el aspecto de la medicina, se descubrieron varios productos médicos. Por ejemplo, en sus inicios la penicilina le llamaban el cúralo todo. Así que la penicilina se usaba, estamos hablando hace más de 100 años, y se usaba para todo, era el cúralo todo. Cualquier enfermedad utilizaban la penicilina, que sí era útil para muchas enfermedades, pero no para todas, pero en su momento se manejó como el cúralo todo. La maldad, para que tengamos un parámetro, es el cúralo todo, es el todo lo va a solucionar. La maldad dice: todo te lo voy a solucionar, todos los problemas de tu vida yo los voy a solucionar. Esa es la maldad. O sea, el punto importante es cómo los va a solucionar. Y aquí viene el punto: fuera de los recursos divinos. Entonces tiene que ver con recursos humanos, con recursos del cosmos, con recursos de la naturaleza de pecado. Eso es maldad. O sea, cualquier cosa que utilicemos fuera de la doctrina bíblica o de las instituciones divinas es maldad. La maldad es una distracción de la doctrina bíblica, es una distorsión de la doctrina bíblica, o puede ser una distorsión de las leyes del establecimiento divino, es decir, de las instituciones divinas, que ya sabemos que son
el yo mismo, o sea, nosotros mismos, el matrimonio, la familia o la nación. Encontramos maldad en muchos aspectos de la vida. Ahorita vamos a ver cuáles son los más preocupantes para el cristiano, pero encontramos maldad cuando el gobierno busca solucionar los problemas del pueblo, como las enfermedades, los problemas económicos. Comenzamos a entrar a maldad, porque el país, la misma gente, la población, tenemos que tener nuestros propios recursos, buscar nuestros propios recursos, y no que el gobierno nos permita vivir bien. Esa es maldad. El gobierno está para darnos libertad, para propiciar esta libertad que tenemos y esta comodidad y privacidad que todos gozamos. Son cosas que el gobierno tiene que hacer. Encontramos también maldad en el evangelio social, y en el más grave de todos, el más preocupante de todos, que es la religión. La religión es maldad. El legalismo, la apostasía, todas estas son manifestaciones de la maldad. Entonces, no se preocupe si no entiende el concepto inmediatamente, pero vamos a ir caminando para ir entendiendo la maldad. La maldad en sí no es pecado, pero nos conduce a pecar. Un ejemplo que acabo de mencionar como religión es que la iglesia comience a hacer funciones que no le corresponden, porque la función prioritaria, 99.9% de la función de la iglesia, es el estudio de la palabra de Dios bajo un protocolo divino. Y cualquier cosa que quitemos de tiempo a esto tan importante, eso es maldad. No está pecando, pero está propiciando maldad, y esa maldad produce algo en la vida de las personas. En este caso, al dejar de crecer espiritualmente por no poner la atención correcta en el estudio de la palabra de Dios, se cae en el reversionismo o se cae en un proceso de no crecimiento espiritual. Eso es maldad. Sin embargo, tenemos que entender el concepto de la maldad para que no vayamos a caer en algún momento en alguna función como cristianos produciendo maldad. Aparte de la iglesia local, no hay otro punto, no hay otro medio, no hay otro sistema para el crecimiento espiritual. Dios estableció, Dios ordenó, Dios autorizó a la iglesia local como el único vehículo para el proceso de crecimiento espiritual. Esta es la dispensación de la iglesia. Y esta dispensación nos permite a nosotros, como miembros de la familia real, en privacidad crecer espiritualmente. Esa es la función prioritaria de la iglesia local, y Dios la ordenó y la autorizó de esta manera. Cualquier cosa que nosotros hagamos en contra de ello va a desvirtuar esto. Ahora, yo entiendo, hay gente un poco legalista en este aspecto, pero no importa. En el sentido aquí más importante es: una iglesia puede ser en una casa, una iglesia puede ser en un jardín, una iglesia puede ser en un edificio, una iglesia puede ser en un apartamento, una iglesia puede ser bajo un techo nada más para... El punto es que es la iglesia local, un grupo de creyentes, 2 o 3 más un pastor maestro, que se juntan al estudio de la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo. Esa es una iglesia. Así que no vamos a discutir el punto en qué lugar. Por ejemplo, ahorita, con estas situaciones de enfermedad en el mundo, estamos trabajando como iglesia local con un medio electrónico como es enviando los estudios por WhatsApp o por YouTube o por otros medios, porque no hay la posibilidad de reunirnos y no vamos a infringir la ley que el gobierno nos está estableciendo para ello. Entonces, maldad es dejar de hacer algo que Dios estableció, que Dios diseñó, y cualquier cosa que vaya en contra de ello es maldad. Ahora, hay que definir qué es pecado. Pecado es actuar independientemente de Dios. Buenas obras hechas en la energía de la carne son todas las obras que hacemos fuera de la llenura del Espíritu Santo. De esta manera vamos a ir identificando todos estos puntos. Ahora, ¿cuál es el origen de la maldad? Es Satanás. La maldad, se originó y existió antes de la historia humana.
¿Y cómo se transmitió a las criaturas humanas? Bueno, pues a través de Satanás. Pero el punto aquí importante es, la maldad es el genio de Satanás, es la política de Satanás. Así como hablamos, ¿cuál es la política de Dios? Gracia. La política de Satanás es maldad. Entonces, Satanás ha inventado un sistema, este sistema que es la maldad, por el cual la gente puede ser amable, buena persona, portarse bien, verse de una manera correcta ante la sociedad o ante las personas. Sin embargo, esa es la fachada porque dentro hay maldad. Y por eso decimos siempre, nosotros somos lo que pensamos, no cómo nos vemos, no cómo actuamos, sino lo que pensamos. Y ahí la importancia en este punto. El plan de Satanás está relacionado con ganarle a Cristo en el concepto de la llegada del milenio. O sea, Satanás quiere establecer un milenio antes que el correcto milenio que el Señor Jesucristo pondrá cuando Él regrese y reine durante 1000 años. Con Satanás tratando de producir un mundo perfecto, un mundo que avanza, pero tristemente a la par de ir avanzando va degenerándose más y más. Hay una descripción que le voy a leer en un libro muy interesante que es Teología Sistemática por Schaeffer. Y en la página, en el tomo 1, la página 519, le voy a leer cómo lo describe. Hay que tomar en cuenta, está escrito hace muchos años, pero es excelente, excelente libro de teología. Y que dice lo siguiente, fíjese, le voy a leer una pequeña porción de esta página. Dice, el más grande engaño que Satanás impone, después de la mentira misma, sobre todos los impíos y sobre gran número de cristianos también, es la idea de que solo lo que la sociedad considera como malo pudiera originarse con el diablo. Si en verdad existiera un diablo que pudiera originarlo, no es la mente humana, sino la revelación divina la que indica qué gobiernos, moralidad humana, educación, comercio, arte, grandes empresas y mucha actividad religiosa se incluyen en el cosmos diabólico. Esto es, que el sistema elaborado por Satanás incluye todo lo bueno que él puede incorporar en el cosmos que sea consecuente con las ideas que él persigue. Lo que acabamos de mencionar, Satanás está preocupado por crear un cosmos agradable, cómodo para la humanidad, en el cual se sienta a gusto, pero con un sistema fuera del plan de Dios. Un asunto importante que se presenta aquí es si la presencia de la maldad grosera en el mundo se debe a la voluntad directiva de Satanás o si es causa de su incapacidad de llevar a cabo todo lo que ha querido hacer. Muy interesante este punto. Lo que está diciendo ¿es el plan de Satanás o es la incapacidad de Satanás para lograr lo que él quiere en este mundo? Lo probable es que él se ha embarcado en una empresa impulsado por su orgullosa ambición, pero no es capaz de controlar las fuerzas que ha puesto en acción. Se le ha salido de control. La revelación divina dice que todo el cosmos tiene que ser aniquilado. Eso dice la palabra de Dios. Todo el cosmos tiene que ser aniquilado, no solo lo malo en él, sino todo lo bueno y lo malo. Esto va a suceder al final de los tiempos. Después del milenio, este mundo va a ser destruido. Lo bueno y lo malo que llegara a existir en él. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Y aquí ya vimos que en el original podríamos poner perfectamente, el que practica el pecado es un agente del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó, se reveló con este propósito, para destruir las obras del diablo, o sea, la maldad, lo bueno del hombre, hecho con la energía del hombre.
Aquí hay un punto interesante para que podamos ir diferenciando entre el pecado y la maldad. La naturaleza de pecado usualmente es la fuente de la tentación. La voluntad es la única fuente del pecado. O sea, la naturaleza del pecado va a producir mayoritariamente tentación. Pero hasta ahí queda, si en eso queda, si hasta ahí llega. Pero nuestra voluntad es la última, la que decide si cede o no cede. Por lo tanto, la voluntad es la única fuente del pecado. Esa es la decisión que usted y yo podemos tomar. Nosotros somos el producto de nuestras decisiones. Por lo tanto, nosotros mismos vamos a traer a menudo a nosotros tremendos desastres provocados por nosotros mismos. Ahora, ¿Satanás tiene una estrategia? Claro que sí. Es inteligente y, como acabamos de leer aquí, probablemente mucho de lo que está sucediendo es debido a su astucia o probablemente a que se le salió de control. O sea, de cualquier manera es el provocador de esta situación. Número 1, dentro de la estrategia, esto es en cuanto a las naciones. Y aquí tenemos un versículo interesante que es Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos el 9 y el 7 solamente, dice así, o 7 y 9, perdón, 9 y 17, perdón, 9 y 17. Dice Apocalipsis 12, 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo? A través de la naturaleza de pecado, a través del bien humano, a través de la maldad. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Recordemos que diablo significa acusador o falsificador. Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, esta es Israel, salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, o sea, la vida espiritual. Aquí estamos hablando de Satanás, que está guerreando contra las naciones. Lo que busca también es el control de las naciones. Ahora, en cuanto a los creyentes, tenemos 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Está buscando que el creyente deje de trabajar en el proceso de crecimiento espiritual. Hemos dicho que Satanás tiene un plan. Así como el plan de Dios es perfecto, Satanás tiene un plan imperfecto, pero es un plan. Y su plan es que, como en este caso en las naciones, a nivel mundial, el no creyente no llegue a tener contacto, que no llegue a conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En el caso del creyente es de que deje de crecer espiritualmente, pero también para acusar a los creyentes. Y tenemos en este caso, lo hemos visto varias veces, el caso de Job. Así que nos dirigimos directamente a Job, capítulo 1, versículo del 6 al 11 solamente. Dice así en Job, capítulo 1, versículo de 6 a 7. Esto es para ver el concepto de que acusa a los creyentes. Dice: hubo un día cuando los hijos de Dios, ángeles, vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso o respetuoso de Dios, apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa, de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Acusador. Entonces ya vimos contra las naciones, contra el no creyente y el creyente en diferentes fases para cada uno y para acusar al creyente. En este libro hemos visto el caso de Job, el increíble crecimiento de Job y cómo respondió él en las situaciones.
¿Tiene sus resbalones, tiene sus fallas? Job, sí, pero por el increíble crecimiento espiritual, este proceso le permite regresar, establecerse nuevamente y seguir creciendo espiritualmente. Entonces, vámonos a Colosenses, donde estamos estudiando. Esta es una manera muy sintetizada de hablar de la doctrina de la maldad. Lo que quería es que viéramos esa palabra que está ahí escrita y pudiéramos entenderla. Por eso fuimos a este concepto cuando dice, voy a leer desde el 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con el alma, realícenlo con el alma, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con maldad, y esto es el concepto que nos llevó a ver este tema, el que procede con maldad sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Eso sin acepción de persona, o sea, todos. Capítulo 4, versículo 1, porque está unido ahí. Dice así, amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Así que aquí vamos a seguir trabajando ahora con Colosenses capítulo 4, versículo 1. El día de hoy y la próxima lección vamos a establecer todas estas palabras del capítulo 4, versículo 1 para ir entendiendo el versículo correctamente. Pero hoy lo iniciamos y comenzamos con la primera, que es la palabra curios, que es amos. Algunas veces se traduce como Señor, hablando, y cuando vemos el significado nos damos cuenta de este orden. Esta palabra se aplica para tener bajo tus órdenes a alguien o a varios. Esta palabra amo pues se determina porque en el tiempo, la cultura, el momento económico que se vivía en esa situación era la forma de comunicar. El amo, el jefe, el patrón, el gerente, el supervisor, el que estaba a cargo de estas personas. Y el esclavo podía ser por muchas causas en ese momento. Hoy existe esclavitud, sí, todavía existe en muchos lugares del mundo, pero en ese momento era algo más común. ¿Por qué? Porque nacía de padres que eran esclavos, porque eran prisioneros de guerra, o porque simplemente se vendían ellos mismos para ser esclavos. Y esto por varias causas. Una de ellas, y si usted se interesa en eso, búsquelo y va a darse cuenta, en ese tiempo, en ese momento cultural que ellos vivían, el ser esclavo era algo cómodo para ellos, porque ese amo iba a sufragar todas las necesidades de su esclavo, todo, en alimentación, techo, medicina, todo lo que necesitara. Entonces ese esclavo podía descansar en que confiaba en que su amo le iba a dar todas las cosas necesarias. Claro, ya después vimos otras situaciones de esclavitud tremendas, de golpe, de maltrato, etcétera, o como lo vimos cuando sucedió en los Estados Unidos en sus primeros años. Pero el concepto en sí de esclavitud en ese momento, por eso digo hay que tener mucho cuidado. Esa palabra se utiliza en el momento, en la cultura, en el tiempo que estaba sucediendo. Y luego ahí viene otra palabra que es la palabra pereco, que es hacer, ofrecer o presentar. Entonces, curios, amos, pereco, que es hacer, ofrecer, presentar. Esto hace un énfasis en una actitud mental que produce en el amo el querer dar. Y esto es algo que más adelante lo vamos a poder tomar en cuenta para recordarlo, pero ahorita estamos viendo la traducción. Entonces, este pereco, que es hacer, ofrecer o presentar, tiene un énfasis en la posibilidad de actitud mental de dar. Dios nos da la oportunidad de dar. Y no piense inmediatamente en dinero, piense en dar. Este es el concepto, dar. Así que Dios nos está dando la oportunidad, el lujo de depender de Él cuando estamos orientados a su plan. Es depender de Él por completo, porque Él va a dar todo cuanto sea necesario para el proceso de su vida espiritual y también de su vida en lo material cuando hablamos de la gracia logística. En la medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, vamos a darnos cuenta más claramente de todo lo que Dios nos ha dado.
a veces no lo manejamos correctamente y nuestra mente está muy apretada en cuanto al pensamiento de todo lo que Dios nos ha provisto. Pero conforme tú vas creciendo espiritualmente y te das cuenta quién eres para Dios, te vas dando cuenta que es increíble la grandeza de las cosas que Dios nos da. Ahora, podemos dar nosotros mismos en pensamiento o en acción. Podemos dar ayudando a otros. Podemos dar participando con Dios de los gastos de los programas de comunicación de la iglesia local, por ejemplo. Estos son varios ejemplos que estoy yo mencionando. O sea, es dar. Estamos en la dispensación de dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y no lo vaya a lanzar directamente solo a la ofrenda, económicamente hablando en la iglesia. Estoy hablando en dar. Por eso incluí en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, ayudando a otros. O también incluye el poder ser participantes de los gastos de un programa de comunicación como lo tiene la iglesia localmente. O ahora los gastos en cuanto a la forma de comunicación electrónica que se lleva a cabo. Cuando Dios respiró este versículo, esta porción de este pasaje de la Biblia, el ambiente que sucedía en ese momento internacionalmente, o sea, en el mundo, era donde la esclavitud era algo que estaba sucediendo en el planeta. Eso estaba sucediendo. Ahora, lo que está introduciendo con este concepto es que tenemos la oportunidad en un ambiente de orden y prosperidad, compartir eso si usted le toca ser un empleador, un gerente, un supervisor, un dueño de una empresa. Usted tiene la oportunidad de dar. Si decimos empleados por nuestro tiempo o decimos esclavos por el contexto que estamos viendo en el versículo. Tenemos la oportunidad de ser testimonio para los ángeles y para los hombres de quiénes somos para Dios, por la manera en que estamos tratando a nuestros empleados. Si le toca a usted, yo no lo soy, pero si a usted le toca hacerlo y es alguien que dirige, es un supervisor, es una persona encargada de un grupo de empleados, es el que organiza cierto trabajo, usted tiene la oportunidad de ser testimonio para los ángeles y para los hombres de la manera en que debemos tratar a nuestros empleados. Ahora, si tú o yo nacimos esclavos, en tiempo pasado sería esa palabra, ahorita somos empleados, le pertenecemos al amo. Ahora, no se asuste con eso de pertenecerle al amo. Si tú vendiste tu tiempo porque fuiste a una compañía y te ofreciste para ser un empleado de ese lugar, tú estás vendiendo, tú le estás dando tu tiempo, le pertenece a tu patrón el tiempo que le corresponda dentro de su horario. Así que si tú trabajas 8 horas, pues tú le perteneces a esa persona, tu tiempo le pertenece a esa persona que te está empleando. Así que él puede disponer de su horario de la manera en que él necesite. Si se establecieron algunas reglas al principio y dices, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, a usted le corresponde hacer esto y esto otro, usted está comprometiéndose a llevar a cabo eso ante su patrón. Y también, no solamente el patrón está hablando en esta posición, también le está hablando al empleado que podemos ser testimonio para los ángeles, para los hombres, en la manera en que nosotros tratamos a nuestro jefe, a nuestro empleador, al dueño de la compañía, al dueño de, no sé, al supervisor o quien esté a cargo de nosotros. Dulos es la palabra, siervos, esclavos, sirvientes, empleados. Vuelvo a decir todas estas palabras para que pues la acomodemos de acuerdo al momento cultural en que se está llevando a cabo esto. Entonces es muy importante, es vital que nos demos cuenta que tanto el empleador, el dueño, quien sea el encargado, tiene la oportunidad de dar testimonio a los ángeles y a los hombres de cómo debe ser un verdadero jefe tratando a sus empleados. Y si hablamos del siervo, esclavo, sirviente, empleado, cómo debe de comportarse ante su jefe,
a quien le vendió su tiempo de trabajo. Esas 8 horas, 6 horas, 4 horas, las horas que sean, le pertenecen a su jefe y él puede disponer de ellas para el trabajo que usted vaya a realizar. Cualquier posición en este cosmos, en este mundo, una vez que nacemos de nuevo, es una gran oportunidad de una posición de gran honor para nosotros, cualquiera que sea. Y ahí es donde se desprende frases cuando decimos, a lo mejor eres un barrendero, a lo mejor eres un gerente, a lo mejor eres un vendedor, eres una posición de gran honor siendo un nacido de nuevo. Filipenses, para finalizar, leemos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 7. Esto es para que veamos el comparativo con lo excelso, el Señor Jesucristo. Dice así, Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues, haya pues en ustedes esta actitud, phroneo, ¿se acuerdan que es forma de pensar? Entonces, haya pues en ustedes esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se restringió sus atributos, no se despojó, no se los quitó, restringió los atributos a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre, y hallándose en forma de hombre, se humilló. ¿Qué dijimos que es esto? Someterse a la autoridad a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte espiritual y muerte de cruz, muerte como de un criminal. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Se sometió como siervo. Este es un ejemplo supremo de servicio, de siervo. Y aquí nos está dando a nosotros el parteaguas para que nosotros, ya sea como jefes, empleadores, dueños, o como empleados, esclavos, siervos, tomemos la función que nos corresponde, lo realicemos, hagámoslo bien, como para el Señor. Lo acabamos de leer en los versículos anteriores en Colosenses. Y continuamos la próxima semana en este mismo punto para que quede bien claro, bien inculcado, y de esa manera vaya a ser para usted de gran bendición el entender la posición tanto del empleador como del empleado. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites que podamos entender por medio de Dios Espíritu Santo y tu palabra cuál es nuestra función, cuál es la forma en que nosotros debemos desarrollarnos en las diferentes etapas, Señor, en que podemos estar funcionando. En este caso, el día de hoy, ya sea como empleadores, como dueños de una empresa o como empleados, Señor, que podamos llevar a cabo las funciones correctamente y que esto pueda ser de testimonio, no solamente para los ángeles, para los hombres y también para este proceso de crecimiento espiritual en el cual estamos aplicando la doctrina bíblica. Te agradecemos esto, Padre, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El día de mañana continuamos con Primera de Juan. La próxima semana seguimos con este contexto de este versículo, Colosenses capítulo 4, versículo 1.